Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor nos bendiga, gracias por estar con nosotros en este día, en nuestro programa de Conexión de Fe. Y qué bendición que podamos estar una vez más aquí para compartir la palabra de Dios con usted. Deseo de todo corazón que en este día usted pueda abrir sus ojos y sus oídos espirituales para que usted pueda ver y escuchar la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere hacer a través de su bendito evangelio en su vida, en su familia, y usted pueda ser una persona transformada, una persona bendecida por nuestro Dios y Padre Celestial. Espero que en este día nosotros podamos ser el conducto, que podamos llevar esa bendición hasta su hogar, y gracias por permitirnos poder compartir con usted en este día. Y bueno, qué bendición que podamos nosotros tener nuestra palabra aquí abierta y podamos estar compartiendo con cada una de las personas lo que el Evangelio nos enseña y cómo es que usted y yo podamos nosotros llegar a conocer la palabra de Dios verdaderamente. Vamos a ir aquí en el libro de los Romanos, en Romanos 3, del capítulo 3, versículos 9 al 18, y la palabra de Dios es tremenda, es algo maravilloso, que cada vez que la leemos aprendemos algo. No importa que hayamos leído estos versículos 30, 40 veces, siempre hay algo nuevo que el Señor nos puede dar, porque la Biblia nos enseña que este es un libro, una fuente de inspiración, una fuente de bendición inagotable. Cada día nos habla algo diferente. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Dice aquí en los últimos dos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y no hay una persona que tengamos que tenerle más cuidado que una persona que no tiene temor a Dios delante de sus ojos. La Biblia dice que delante del Señor todas las cosas están abiertas, están al descubierto. Dios sabe perfectamente lo que tú haces, lo que yo hago. Dios conoce perfectamente nuestro caminar, nuestro levantarnos, nuestro sentarnos. Conoce perfectamente absolutamente cada movimiento tuyo y mío, tanto el interior como el exterior. Es más, la palabra nos enseña que aún nuestros pensamientos no le son ocultos al Señor. Cada uno de nuestros pensamientos el Señor lo conoce perfectamente. Antes de que tú abras la boca y digas cualquier cosa, Dios ya lo sabe. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Señor. Entonces vale la pena que nos enfoquemos más y tratemos de indagar en lo que acabamos de ver ahorita. Señor, no somos mejor que nadie. Aún como personas que estamos en el Señor, cometemos errores. Imagínate la persona que dice no temer a Dios. Si nosotros como hijos de Dios cometemos errores, ponte a pensar en la persona que no conoce a Dios. Vamos a orar que este día el Señor nos hable, nos ayude a comprender lo que su palabra nos quiere mostrar en este día. Señor, damos gracias por este día, Padre, gracias por su palabra. Rogamos, bendito Dios, que sea, Señor, impregnada en nuestros corazones y podamos nosotros retenerla, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a poder encontrarnos firmemente con usted, Señor. Ayúdenos a comprender esta porción de la palabra. Úseme una vez más. Bendiga las vidas, Señor, de aquellos que están escuchando en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la lógica. Para nosotros, en la humanidad, usando la lógica, siempre nosotros pensamos que la lógica es, si me porto bien, me tiene que ir bien. La lógica nos dice y nos ha enseñado que si
un líquido, o más bien un sólido, se avienta en un líquido, es obvio, se tiene que hundir. Nosotros hemos entendido también que si una persona te avienta agua, pues y te mojas, tú no te vas a sorprender porque dices, claro, es lógico, me aventaron agua, me mojaron, estoy empapado. Esa es la lógica humana. Pero la lógica de Dios no funciona así. Dios no trabaja con la lógica. Lo lógico de Dios ante mis ojos, eso es lo que quiero compartirte hoy. Dios trabaja totalmente diferente a la lógica que nosotros conocemos. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia la lectura o formas del pensamiento humano, tales como proposiciones, conceptos y razonamientos. La lógica sirve para establecer leyes y principios válidos para obtener un criterio de la verdad. Esto significa que la lógica sigue las reglas de la razón. Y también indica que se espera una consecuencia natural o normal como resultado de ella, como lo que te estoy diciendo. Es decir, si te golpean, lógico, te va a doler. Eso es lo que se espera, esa es la lógica que esperamos de la lógica humana, de la definición de la lógica humana. Por ejemplo, usted y yo podemos pensar, si corro me voy a cansar, o te ven cansado, te preguntan, ¿por qué vienes cansado? Porque andaba corriendo. Lógico, andabas corriendo, te tienes que cansar. Esa es la lógica de nosotros. Pero Cristo enseñó lógica también. Y Cristo enseñó de los dos tipos de lógica. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Mateo. Aquí en Mateo 5, la palabra del Señor nos enseña y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es lógico. O sea, si yo solamente voy a amar a los que me aman, para nosotros tiene lógica el pensar que, bueno, este me ama porque es mi hermano. Pues lógico, lo tengo que amar, es mi hermano. Es lógico que ames a alguien que te ama y ayudes a alguien que te ayuda. Esa sería la lógica de nosotros. Eso es el término de la palabra lógica o el término de la lógica humana. Si alguien te da, pues tú respondes. Si alguien te ayuda, tú ayudas. La lógica humana nos enseñó que nosotros debemos de responder de acuerdo a lo que estamos recibiendo. Y cuando alguien responde a lo contrario, dicen, oye, esto es algo ilógico. Esta persona le ayudó y en lugar de ayudarle otra vez de regreso, esta persona le está pagando con mal. No es lógico. No es lógico que esta persona le estén ayudando y esta persona haga mal. La lógica humana. Dios no nos pide que seamos lógicos con Él, sino nos pide que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que el Señor nos pide. Y esa perfección, no te estoy hablando de no errores. Es una perfección de ir creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que apliquemos la lógica de Dios y no la lógica del mundo. Dios quiere que usted y yo entendamos que Dios no trabaja con la lógica humana. Cristo no trabajó, gracias a Dios, porque Cristo no trabajó con la lógica humana. Porque si Cristo hubiera usado la lógica humana, usted y yo no estaríamos aquí y estuviéramos con cero oportunidad de salvación. Porque la lógica sería que nosotros merecemos infierno por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de rechazar lo santo, por nuestra manera de rechazar al Señor Jesucristo, por nuestra manera de no hacer lo que el Señor Jesucristo nos pide que nosotros hagamos. Entonces, como estoy diciendo, esa lógica del mundo con Dios no funciona. Dios quiere que apliquemos la lógica de Dios y no la del mundo. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Mateo. En Mateo 7:21, la palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son preguntas que le están haciendo al Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó? Estos hombres están jactando de que hicieron milagros.
En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes cosas. Sin embargo, Jesucristo está diciendo, apartados de mí, no los conozco. Estas personas creían que por hacer cosas buenas, por resultado lógico, estarían en el cielo con el Señor. Aquí queda demostrado que no importa qué tan bueno seas y no importa qué tan bien te portes, y queda demostrado también que no importa el que aún estés en la iglesia, eso no te garantiza que tú puedes estar en la eternidad con el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es lo único que te garantiza la entrada al cielo? ¿Sabes qué es lo único que te garantiza esa estancia con Cristo para toda la eternidad? Hacer la voluntad del Padre. Recibir a Jesucristo. La voluntad del Padre es que todos vengamos al conocimiento de su Hijo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando abrimos nuestro corazón, es cuando Él viene y entonces pone y nos da vida nueva juntamente con Él. Por gracia, dice la palabra, que somos salvos. No es por lo que yo hago, ni mucho menos por lo que yo ayudo. Lo que yo haga o yo deje de hacer, no es que no le importa a Dios. El problema es con qué concepto, cómo lo estamos haciendo, cuál es el punto de vista por el cual lo estoy haciendo yo, lo que estoy haciendo. Estos hombres pensaron que por el hecho de leer la Biblia y decírsela a otra persona, ellos creyeron que ya tenían ganado el cielo. Nosotros predicamos la palabra de Dios no para ganarnos el cielo, sino porque ya somos seres celestiales. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, ya nos puso y nos sentó con Él en los lugares celestiales. No dice que nos va a sentar, ya nos sentó. Él dice que ya estamos nosotros disfrutando de una vida eterna con Él. Por lo tanto, yo hago lo que hago porque soy salvo, no para ser salvo. Y yo no pretendo que cuando yo estoy sirviendo al Señor y cuando estamos predicando la palabra de Dios, porque yo predico, ahora pienso que soy mejor, ahora pienso que merezco más. Al contrario, entre más hacemos, más cuenta nos damos que estamos más faltos. Siempre tenemos que aplicar la lógica de Dios y no la lógica del mundo. La lógica del mundo nos enseña que si tú te esfuerzas vas a tener un premio. La persona que está estudiando, una persona que está en el bachillerato, una persona que está estudiando fuerte y preparándose. Claro, el premio es que va a tener un buen trabajo, va a tener una buena carrera, va a tener una buena solvencia económica. Pero eso es lógico en el mundo, pero no con el Señor. La lógica con el Señor es diferente. Y ahorita lo vamos a ver. La lógica con Cristo es totalmente diferente. No es lógico que nosotros hayamos dejado lo que teníamos para servir al Señor. Para muchas personas piensan y dicen, esto está loco. No es lógico lo que está haciendo. Yo, su servidor, por mucho tiempo fui dueño de una compañía y tuve muchos empleados trabajando conmigo. Cuando Jesucristo me llamó al pastorado y cuando el Señor me llamó a servirle, yo tuve que dejar esa compañía y tuve que cerrar esa compañía para servir al Señor. Y muchas personas me dijeron, esto está loco. ¿Cómo va a ser posible que va a dejar de ganar el dinero que ganaba para irse a meter a ganar una mínima parte de lo que pude haber ganado cuando tenía mi compañía? No, para el mundo no es lógico. Pero yo trabajo con la lógica de Dios. Dios me ha prometido que cuando yo le creo, es cuando yo voy a recibir. Y el dinero te puede dar muchas cosas y te puede dar muchas satisfacciones, pero temporales. Y lo que Dios nos da, lo que Jesucristo nos ofrece, es eterno. Y no es lógico cuando tú no lo ves a través de la palabra de Dios, pero sí es lógico cuando tú lo ves con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí entra la lógica cristiana, ahí entra la lógica del Señor. Ahí realmente vale la pena entender que no importa lo que yo tenga que dejar en este mundo, yo sé que lo que me espera allá arriba es mucho mejor de lo que tengo aquí. En el libro de Colosenses nos enseña también el apóstol Pablo diciendo, si de verdad has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque en la tierra nos distraemos. En este mundo estamos llenos de distracciones. Estamos llenos de ofertas para el pecado. Estamos llenos de tantas cosas que nos distraen. Y nosotros queremos usar la lógica para poder nosotros cubrir esa falta que tenemos delante de Dios. No funciona con Dios. Jamás va a funcionar.
De acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estas personas decían, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Dice el Señor, no te conozco. Porque tú trabajaste para ti, tú no trabajabas para mí. Tú trabajaste para que tu nombre fuera levantado. Tú trabajaste para que tu nombre fuera conocido. No para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado. Dice la palabra es clara, no te conozco. Para mí, lo lógico hubiera sido, bueno, estos hombres servían y proclamaban el nombre del Señor, aparentemente. Sin embargo, dice el Señor, no nos conozco. Esa es la razón por la cual te digo, no pienses que porque te portas bien y porque hagas buenas obras, tienes el cielo ganado. El cielo solamente se abre con la sangre de Jesucristo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 5. En Mateo 5, 43 al 45, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo que se le dijo en la ley mosaica. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lógico. El que tú la traigas contra tu enemigo, esa es la lógica del mundo ahora. Ahora podemos entender que si este me pega, yo le voy a pegar. Jesucristo dijo que si alguien te da la mejilla de izquierda, tú también pongas la otra. Eso no es lógico para nosotros. Miren lo que dice en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así es como el Señor nos está pidiendo que reaccionemos el día de hoy. Hoy nos pide que si alguien me agrede, no le conteste con agresión, les conteste con bendición. ¡Wow! Eso no es lógico. Esto no es lógico, esto nosotros no estamos capacitados para esto. Humanamente, el humano no está capacitado para responder de esta manera. Tiene que ser tocado por el Señor, tienes que ser tocado por el Espíritu Santo para que puedas tener ese cambio a lo que Jesucristo está pidiendo. Porque nos lo está diciendo en el 43, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Dice la palabra de Dios, Jesucristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y ya no estamos bajo la ley ahora, hoy estamos bajo la gracia, porque Cristo cumplió la ley a la perfección. Por eso se abolió, por eso se quitó. Por eso es que el Señor Jesucristo vino y dio su sangre por nosotros, derramó su sangre y dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y hoy ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Y hoy estamos bajo el mandamiento de Jesucristo diciéndonos, si alguien te ofende, no contestes igual. Si alguien te dice algo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, orad por los que os ultrajan. Ama a tu enemigo. El humano dice, esto no es lógico. El humano no lo puede hacer. Solamente Dios puede lograr que nuestro corazón cambie de esta manera. ¿Cómo puedo entender esta porción? ¿Cómo puedo entender esto para aplicarlo y obedecerlo? Lógico, en la carne nunca lo vas a lograr. Y tú que me estás escuchando en este día, hermano, que me estás viendo, quizá tú has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, pero no le has dado el señorío al Señor Jesucristo. Hay mucho cristiano carnal que todavía está reaccionando. Todavía cuando le agreden, contesta. Y todavía cuando lo insultan, regresa el insulto. Todavía cuando lo pelean, todavía tira golpes. Y ya eres cristiano. Esta no es la reacción que Jesucristo espera de un hijo de Él. Esta no es la reacción que Jesucristo espera de un siervo de Él. Amigo que me estás escuchando, esta es la razón por la cual mucha gente no quiere venir al Evangelio. Porque en el Evangelio no es que se te amarran las manos o se te prive de muchas cosas. El Espíritu Santo, cuando nos entregamos a Él, dice la palabra de Dios, nos equipa para que nosotros podamos reaccionar de acuerdo a un hombre espiritual y no a un hombre carnal. Pero hay mucha gente que no está dispuesto a pagar todavía todo este precio. Hay mucha gente que todavía no está dispuesto a dejar su trabajo donde gana mucho dinero y el Señor le está hablando. Hay mucha gente que no está dispuesto a dejar los bailes, a dejar la mala vida, a dejar quizás droga, quizás alcohol, quizás, no sé, cualquier vicio. Y no están dispuestos, prefieren más vivir en el vicio que empezar a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque en la carne nosotros pensamos, no, es que si yo voy a la iglesia me tienen que aceptar tal y como yo soy. Y te aceptamos.
Se acepta a la persona tal y como venga. Cristo te acepta como tú eres. Así como vengas, así te acepta el Señor. Pero cuando tú le entregas tu vida al Señor, nunca vuelves a ser el mismo. Él te va a cambiar. Él quiere cambiarte. Él quiere que tú seas una persona en la cual Él pueda glorificarse. Que el mundo entienda y vea que Cristo sigue haciendo milagros. Por eso la pregunta, ¿cómo puedo entender esto para aplicarlo a mi vida? Mira, dice aquí, puedo usar la lógica, esta forma de pregunta, ¿puedo usar la lógica y la razón humana para entender la palabra de Dios? No se puede. En la carne, en la lógica humana, en el razonamiento humano, no podemos comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Mira lo que nos dice aquí la palabra, dice en 1 Corintios. Dice el Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice aquí la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, dice el Señor, quiero que entiendas que lo que estás recibiendo en el día de hoy, no lo estás recibiendo de hombre. Porque la sabiduría del hombre no camina con la sabiduría de Dios. Para el hombre es locura todo lo que un cristiano hace. ¿Por qué? Porque el cristiano se priva, se abstiene de muchas cosas que el mundo ofrece. Y esa es la razón por la cual mucha gente no quiere venir al verdadero cristianismo. Preferimos que nos den por ahí la mentira y preferimos por ahí tranquilizar nuestra conciencia diciendo, ya fui a la iglesia, ya escuché la palabra de Dios, ya me siento mejor porque ya asistí, ya diezmé, ya ayudé, ya di un dinerito y ya, con eso es suficiente. No es suficiente. Esa lógica no trabaja con Dios. Aquí en 1 Corintios 2, dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 2, 12, dice al 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que está como cuando nació. Nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa. Y después de que eres un bebé, y eres un bebé que estás en inocencia, el Señor cuida y cubre de ti. Pero cuando tú entraste de la inocencia a la conciencia, tú eres responsable porque ya entiendes lo que estás haciendo. En la conciencia nos quita absolutamente toda la cobertura que teníamos del Señor, a menos de que nosotros aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra del Señor es clara y nos está diciendo que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas de Dios. Por lo tanto, yo no voy a lograr entender la palabra de Dios en su totalidad en la humanidad. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada con Dios. La carne rehúsa obedecer a Dios. La carne está opuesta a todo lo que el Espíritu nos manda. La carne está contra el Espíritu y el Espíritu está contra la carne. Todo el tiempo hay una batalla. Cuando nosotros nacimos espiritualmente, ahí es cuando comenzamos entonces a querer trabajar para Dios. Pero tenemos un enemigo principal que se llama carne. Hay que vencerlo. Nos enseña entonces aquí por qué nosotros entendemos y actuamos en la palabra. Cuando yo actúo en la palabra es porque yo le he entregado mi vida al Señor. He nacido de nuevo. El hombre natural jamás va a querer funcionar en las cosas de Dios. Ahora, mira lo que nos dice aquí también en Romanos 3:9. Que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Nadie es mejor que nadie. El hecho de que yo sea pastor y el hecho de que yo estoy compartiendo la palabra de Dios, esto no significa que yo soy mejor que cualquier otro ser humano. Para nada.
¿Sabe qué significa esto? Lo que significa es de que yo tengo la bendición de poder estar con mi Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a llenarme más de la palabra de Dios. Y lo que quiero que entiendan en este día, que necesitas entregarle tu vida al Señor para que puedas entender la manera de vivir en lo espiritual, en el cristianismo verdadero, no en la religión. En la religión vive toda la gente que no quiere comprometerse con el Señor, gente que se conforma solamente con decir, ya vine a la iglesia y ya me voy. Cuando el apóstol Pablo está diciendo como está escrito, se está refiriendo a lo que nos dice en el Salmo 14. Mire, en el Salmo 14 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice en el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y todos, dice, se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la carne, en la humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, no hay quien quiera acercarse a Dios. No lo hay. Necesitamos que el Señor actúe en nosotros y Él venga y toque este corazón duro que tenemos. Y entonces cuando Él lo toca es cuando viene el perdón, viene la salvación, viene la limpieza, viene la vida eterna. Cuando Cristo viene a hacer el trabajo que Él vino a hacer a nuestras vidas cuando nosotros abrimos el corazón hacia Él. Ahora, no es por lo que nosotros hicimos que el Señor nos salvó. Es por Él. En el libro de Tito 3:5 nos dice, mire, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es lo que realmente nos vale la pena. Esto es lo que realmente sí tiene lógica, que usted y yo nos enfrentemos a lo que nos tengamos que enfrentar y trabajemos con lo que tengamos que trabajar. Pero ¿cómo? Con la palabra de Dios, primeramente entregándole nuestro corazón al Señor Jesucristo y después dejándonos usar por Él. Terminamos con esto en 1 de Pedro 4. Dice la palabra del Señor, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, dice, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de eso, dice el Señor. Basta ya. Déjate usar por mí. Es exactamente lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo es que yo puedo, qué puedo hacer para que el Señor me use? Lo único que yo tengo que hacer es sencillo. Déjate usar por el Señor y deja que el mundo siga su rumbo. Entrégale tu vida a Cristo. Dale tu vida al Señor y te aseguro que vas a tener la lógica en tu vida. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.